Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karina Fernanda Hernández Santiago y el día de hoy les vengo a presentar el tema del sufrimiento fetal. ¿Qué es el sufrimiento fetal? Bueno, el sufrimiento fetal es un complejo de signos que indican una respuesta crítica a la atención. Esta implica desarreglos metabólicos, hipoxia y acidosis, afectando órganos vitales, lo cual puede provocar un daño temporal, permanente o la muerte. El sufrimiento fetal agudo es un trastorno secundario a la privación súbita de oxígeno, llevando esto a modificaciones bioquímicas y hemodinámicas, lo cual se manifiesta con hipoxemia, hipercapnia, desequilibrio ácido-base, alteraciones de frecuencia cardíaca y presencia de mecón. La etiología de este se puede dividir en dos: asfixia con placenta normal y asfixia con placenta normal. Entre las razones de asfixia con placenta normal se encuentra la hipotensión materna, sistémica o regional, incremento de resistencia vascular uterina, hiperviscosidad sanguínea materna, actividad uterina normal, distocias, compresión de cordón umbilical, gasto cardíaco fetal bajo, inadecuada perfusión placentaria, altos requerimientos fetales de oxígeno. Mientras que en asfixia placenta normal se encuentra el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, placenta previa, hipovolemia fetal aguda, inserción velamentosa del cordón y ruptura del seno marginal. Por parte de la fisiopatología, esta se produce cuando hay una hipoxia fetal. ¿Esto qué quiere decir? Que las células no reciben el oxígeno suficiente para mantener un metabolismo normal. Si bien sabemos que en el metabolismo celular normal participa la glucosa y el oxígeno produciendo energía, esta con su debida degradación se convierte en ácido pirúvico y lactato. Los productos finales de estos son el agua y el anhídrido carbónico. Pues ahora, cuando hay un metabolismo alterado por hipoxemia, la glucólisis se hace por fase anaerobia. Esta trata de compensar la disminución de oxígeno efectuando una degradación incompleta y los productos finales de esta degradación son 2 moles de lactato y 2 moles de hidrógeno por cada ion de glucosa. Los hidrogeniones producidos reducen la concentración de bicarbonato, causando esta una acidosis metabólica. Por otra parte, la retención de anhídrido carbónico hace que esta, al ponerse en contacto con el agua del plasma y de las células, forme ácido carbónico, el cual rápidamente se ioniza dando un catión de bicarbonato y uno de hidrógeno. Este último, al ser liberado, también produce descenso del pH, llevando a una acidosis respiratoria, la cual sería hipercapnia. Su diagnóstico va a ser realizado ante parto o durante el trabajo de parto. Entre estos está la valoración de movimientos fetales, auscultación de frecuencia cardíaca fetal, monitoreo fetal electrónico con pruebas sin estrés, con estrés o tolerancia a las contracciones, estimulación vibroacústica y ultrasonido, que tiene el perfil biofísico modificado y velocimetría de la arteria umbilical. El sufrimiento fetal crónico es una privación fetal subletal de nutrientes y oxígeno por tiempo prolongado, que afecta el crecimiento y desarrollo condicionando asfixia y muerte. Su etiología es mediante la reducción de perfusión placentaria, como puede ser la anomalía vascular, que pueden ser en trastornos hipertensivos y diabetes, la circulación vascular inadecuada, que puede ser una cardiopatía congénita adquirida, el oxígeno inadecuado en sangre, que puede ser un efisema, y vivir en regiones de grandes alturas. Las anomalías placentarias, como el envejecimiento placentario prematuro, la diabetes, un metabolismo deficiente, que puede ser en posmadurez, eritroblastosis fetal y una enfermedad vascular congénita. Su diagnóstico va a ser mediante el volumen uterino mayor, disminución de movimientos fetales, valoración por ultrasonido para detectar un retraso del crecimiento y oligohidramnios, pruebas de bienestar fetal anormales, que serían sin estrés, perfil biofísico, prueba con estrés, estudio de Doppler, medición de pH y gases arteriales por cordocentesis. En su tratamiento incluye, además de corregir el factor etiológico, las siguientes medidas: un reposo en decúbito lateral, uso de betamiméticos, uso de aspirina a dosis bajas, expansores plasmáticos,
aminoácidos y soluciones intramnióticas, hiperoxigenación, uso de inductores de madurez fetal, interrupción oportuna del embarazo. Entre las evaluaciones diagnósticas se encuentra la valoración de movimientos fetales. Estos se inician a evaluar en la segunda mitad del embarazo. Si bien se cumple la definición de hipomotilidad fetal, se debe de corroborar con otros métodos diagnósticos. La auscultación de frecuencia cardíaca fetal se considera dato de sospecha de sufrimiento fetal cuando la frecuencia cardíaca basal es menor a 110 latidos por minuto entre contracciones o cuando es menor de 110 latidos por minuto en 30 segundos después de las contracciones. También cuando hay una taquicardia basal inexplicable mayor de 160 latidos por minuto. La taquicardia persista 3 o más contracciones. La cardiotocografía se divide en dos: cardiotocografía sin estrés y con estrés. Por parte de la cardiotocografía sin estrés, la frecuencia cardíaca de un feto no comprometido deberá acelerar con los movimientos fetales o estímulos externos. En caso de lo contrario, podría estar asociado a ciclos del sueño fetal o depresión del sistema nervioso, incluyendo la acidosis. Su interpretación es que es reactiva cuando 2 o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca arriba de 15 latidos por minuto y 15 segundos de duración en 20 minutos. Y se cuenta como no reactiva cuando hay una ausencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca en 20 minutos. La cardiotocografía con estrés o tolerancia de contracciones es basada en la respuesta de la frecuencia cardíaca a las contracciones espontáneas o inducidas a la oxitocina. La oxigenación fetal se puede ver comprometida transitoriamente por las contracciones. La interpretación de este estudio es que es negativa cuando hay una ausencia de desaceleraciones tardías o variables atípicas, significantes de 3 contracciones en 10 minutos, y es positiva cuando hay unas desaceleraciones variables tardías o atípicas significantes en más del 50%, menos de 3 contracciones en 10 minutos. Por parte de la velocimetría Doppler de la arteria umbilical, esta forma una onda de velocidad del flujo de la arteria. Su interpretación es ausencia o flujo reservado en la diástole o flujo reverso en la misma, resistencia vascular placentaria importante y por lo tanto se considera anómalo. Por parte de los estudios realizados al neonato en la valoración fetal intraparto, se estudiará la auscultación intermitente, monitoreo fetal electrónico, la detección de meconio, la valoración del estado ácido-base y la oximetría de pulso fetal. En el ultrasonido se encuentra el perfil biofísico fetal. Este muestra una combinación de la prueba sin estrés de 4 variables biofísicas fetales por ultrasonido, entre las cuales están los movimientos respiratorios fetales, tono fetal, movimientos corporales y el volumen de líquido amniótico, otorgándole 2 puntos a cada uno. La interpretación es que es normal cuando se tiene una puntuación mayor o igual a 8 puntos. Es sospechoso cuando es igual o menor a 6 puntos y cuando se tiene un compromiso fetal es igual o menor a 4 puntos. El perfil modificado es una prueba sin estrés, la cual combina el volumen de líquido amniótico que representa la suma de este líquido en cada uno de los cuadrantes. La estimulación vibroacústica es una respuesta de la frecuencia cardíaca a estímulos acústicos y vibratorios por un instrumento colocado en el polo cefálico fetal. Este genera un sonido de 80 a 135 decibeles. Su interpretación es que es reactivo cuando hay 2 aceleraciones de la frecuencia cardíaca igual o mayor a 15 latidos de amplitud y de 15 segundos de duración, en respuesta al estímulo acústico de 20 minutos. Y es no reactiva cuando ésta se ve la incapacidad de cumplir los criterios anteriores. Por parte de la auscultación intermitente, esta se llevará a cabo en la primera fase activa del trabajo de parto.
donde la auscultación intermitente evaluará y registrará la frecuencia cardíaca fetal al menos cada 15 minutos por 5 minutos durante y después de cada contracción uterina, mientras que el monitoreo electrónico evaluará el trazo cardiotocográfico al menos cada 15 minutos. En la segunda fase del estudio, la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca deberá ser evaluada y registrada cada 5 minutos, mientras que el monitoreo electrónico registrará cada 5 minutos la frecuencia cardíaca fetal mediante el registro cardiotocográfico. Monitoreo fetal electrónico. Este tiene como objetivo identificar al feto que esté en mayor riesgo de desarrollar lesión cerebral, isquemia o hipoxia. Entre los criterios establecidos para su diagnóstico se encuentra la bradicardia severa, las desaceleraciones tardías y repetitivas, una línea de base ondulante con cambios rápidos entre taquicardia y bradicardia, cualquier patrón no tranquilizante asociado a variabilidad basal, pobre, inexplicable o ausente. Se ha visto que el uso del monitoreo fetal electrónico ha reducido las convulsiones neonatales tempranas hasta en un 50%. Por otra parte, cuando se encuentra presencia de meconio y este es grueso o espeso, se considera que en algún momento previo hubo una condición de hipoxia cursante por el feto. El meconio se encuentra frecuentemente en ausencia de otra evidencia de compromiso fetal al momento de la cesárea después de un trabajo de parto prolongado, lo que nos puede llevar al síndrome de aspiración de meconio en el recién nacido. Por parte de la valoración del estado ácido-base se considera valores normales un pH de 7.25 a 7.35, 1,2 de 20 a 30, un CO2 de 40 a 50 y un déficit de base de 10.000 equivalentes. Por parte de la acidosis metabólica, esta puede estar causada por insuficiencia uteroplacentaria y cursar con unos datos de pH bajo, O2 disminuido, CO2 moderadamente elevado y un déficit de base elevado. Mientras que la acidosis respiratoria puede estar causada por una compresión o circular del cordón, un pH bajo, un CO2 moderadamente elevado y un déficit de base sin cambios. Por parte del diagnóstico de la acidemia hipóxica intraparto, esta requiere de un análisis de estado de ácido-base obtenido del cuero cabelludo. Esto durante el trabajo de parto o de la arteria y vena del cordón umbilical, cursando con unos datos de pH menor a 7 y un déficit de base mayor a 16.000 equivalentes, lo cual puede representar un riesgo elevado de daño neurológico. Por parte de la oximetría de pulso fetal, su ventaja sobre el monitoreo fetal electrónico es que mediante la plestimografía se puede medir la perfusión tisular. Esta tiene dos principios principales, los cuales son que la oxihemoglobina y la hemoglobina difieren en su capacidad para absorber la luz, esta de diferente longitud de onda, mientras que la cantidad de la sangre arterial en los tejidos cambia en cada pulso en el ciclo cardíaco. Su técnica es mediante el sensor debe ser colocado en el trabajo de parto, lo cual requiere una dilatación cervical mayor a 2 centímetros y que exista una ruptura de membrana. La colocación puede llegar a causar ciertas molestias a la madre, pero en general son bien toleradas por esta. Por parte del manejo, se evalúa una valoración de productos de alto riesgo, en los cuales se tienen que hacer 3 preguntas. ¿El feto está comprometido al tiempo de la prueba? ¿Es candidato para accidentes del cordón umbilical? ¿Y es un feto de crecimiento normal? Entre los factores de manejo se encuentra el eliminar la compresión del cordón umbilical. Eso se puede llevar a cabo mediante el cambio de posición materna a decúbito lateral y semi-Fowler. Una posición de Trendelenburg en caso de procedencia del cordón, rechazar la presentación fetal o una amnioinfusión en pacientes con líquido reducido en embarazos pretérmino. También se puede aumentar la transferencia materno-fetal de oxígeno. Esto cuando la madre cursa con hipoxemia materna se debe administrar
oxígeno en un catéter nasal o por una mascarilla. Se debe aumentar el flujo sanguíneo uterino, evitar la posición de decúbito dorsal por la compresión que el útero produce sobre los grandes vasos, corregir la hipertensión arterial y disminuir la actividad uterina. También se encuentra el disminuir la actividad uterina, esto mediante el cambio de posición materna o bien suspender el uso de oxitocina. Se puede utilizar fármacos tocolíticos limitados a situaciones específicas que reúnan las condiciones siguientes. La extracción quirúrgica está indicada por sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es de tal magnitud que sin alivio oportuno ocurrirá una mayor descompensación y debe tomarse en cuenta la posibilidad de continuar con el trabajo de parto si después de la administración de los fármacos tocolíticos existe resolución del sufrimiento fetal. Muchas gracias por